Buenas tardes, encantado de estar con ustedes hoy que es 30 de mayo del año 2016. 30 de mayo, 55 años exactamente, 1961 hasta el 2016. 55 años del ajusticiamiento de Rafael Leonidas Trujillo y Molina en lo que hoy es la autopista 30 de mayo, ante la carretera hacia San Cristóbal, un grupo de complotados cuya historia se ha debatido por más de 50 años. Queda una sola persona viva de esa etapa que participó personalmente en ese hecho, el general Antonio Inbert Barreras, quien incluso en el día de hoy da unas declaraciones y hace un relato muy interesante para la prensa nacional acerca de detalles que nunca deben ser olvidados del ajusticiamiento del que algunos dicen el hombre que nació en la República Dominicana al que todos llamaban el jefe. Rafael Leonidas Trujillo Molina, alias Chapita, alias el jefe, y una cantidad de alias, gobernó con mano de hierro la República Dominicana durante 30 años. Desde 1930, a partir de lo que se llamó la revolución más hermosa de América, que tuvo su inicio en Santiago con Rafael Estrella Ureña. Posteriormente Trujillo, jefe del ejército, traicionó a su mentor Horacio Vázquez y llegó a la presidencia de la República Dominicana en 1930. A partir de ese momento se abrió un espacio, una dictadura que podría derivarse el hecho histórico de lo que fue la invasión de los Estados Unidos de Norteamérica a la República Dominicana en el año 1916. Estos hechos que marcaron la historia de la República Dominicana en las primeras 3 décadas de lo que fue el siglo XX, desde el año 1900 hasta el año 1930, cuando Trujillo asume la presidencia de la República y comienza a gobernar de una forma despótica y dictatorial a la República Dominicana, fueron principalmente como consecuencia de la enorme desorganización, del enfrentamiento, de la locura política que existía en la República Dominicana a principios del siglo XX, donde incluso un presidente fue asesinado en pleno malecón. Moncáceres fue asesinado en pleno malecón. De esto, junto con la deuda que existía de parte de la República Dominicana, primero contenedores de bonos europeos y posteriormente esto fue comprada la deuda por los norteamericanos, pues los Estados Unidos nos dejaron como regalo a Trujillo. Cosas buenas, cosas malas, la mayor parte de ellas malas, porque en mi caso soy de los que cree que no importa el color que le pongan a las dictaduras, todas las dictaduras son malas porque coartan el principal derecho que tiene el ser humano, que es la libertad. La libertad es innegociable. En el caso de Trujillo, porque para quien habla no existen dictaduras buenas o dictaduras malas, en el caso de Trujillo, en cierto modo, organizó a la República Dominicana. Organizó el Estado y ese Estado organizado terminó con su presencia física un 30 de mayo del año 1961, se cumplen hoy 55 años, y personas integradas a su régimen, incluso algunos con problemas personales con Trujillo, fueron los que complotaron junto con lo que ya se conoce, hay libros escritos sobre este tema, el gobierno de los Estados Unidos, que estaba en un franco proceso de descabezar a todas las dictaduras latinoamericanas, primero porque ya habían cumplido con un papel durante bastante tiempo y fueron cayendo una a una, poco a poco, y después porque una política de apertura, sobre todo a partir de que Fidel Castro ganara o asumiera el poder en Cuba en el año 1959, el 1 de enero, e instauró allí una dictadura que todavía está gobernando la isla de Cuba. Nosotros como dominicanos pudimos deshacernos de Trujillo, un grupo de personas valientes pusieron en juego su vida, de ellas, de los 12 complotados,
10 murieron posterior a el ajusticiamiento del tirano, 2 permanecieron vivos durante muchos años, Luis Amiá Mathieu, quien murió hace poco tiempo y permaneció vivo porque estuvo dentro de un closet de la casa de unos extranjeros, de unos descendientes de italianos, aquí en la ciudad capital, que era un puñito, una ciudad pequeñita, y Antonio Inver Barreras, que todavía está vivo y debe tener 92, 93, quizás 94 años. La diferencia, nosotros como nación hemos podido construir con muchísimos defectos, todos los defectos que usted le pueda poner, hemos construido una democracia que cada día se va afianzando más. Un sistema democrático que sustituyó al régimen tiránico de Trujillo. Pudimos, a pesar del tropezón del 25 de septiembre de 1963, cuando se derrocó al régimen electo por el voto popular del profesor Juan Bosch, pudimos volver otra vez a un sistema democrático imperfecto, el cual se puede cuestionar. A partir del 1 de junio del año 1966, y cuestione todo lo que usted quiera, porque hay mucha gente que cuando terminamos el programa, e incluso durante el programa, nos manda Twitter y nos manda mensajes. Cuestione lo que usted quiera, pero el ejemplo de la República Dominicana en América Latina es un ejemplo que debe servir de cristal, de espejo a otros países, porque a partir de 1966 hasta el pasado 15 de mayo, hemos tenido elecciones consecutivas en la República Dominicana en forma permanente. Y hemos pasado de ser la segunda nación más pobre del continente a ser ahora, en este momento, la 9ª u 8ª economía de América Latina. Una isla pequeñísima. Critique lo que usted quiera de este sistema democrático, pero haga el símil con Haití. Critíquele lo que usted quiera a Joaquín Balaguer. Diga lo que usted quiera de Joaquín Balaguer, del Joaquín Balaguer del 66 y los 12 años. Diga lo que quiera. Pero mientras la República Dominicana comenzó a desarrollarse a partir de la construcción de este sistema democrático imperfecto, pero donde todos tenemos derechos, porque en mi caso, por ejemplo, me he criado totalmente en una sociedad donde he tenido el derecho de expresar lo que pienso en todo lugar, en todo momento, y asumir la posición política que quiera, no obligado a la palmita de Trujillo. Pero entonces haga la comparación con lo que ocurrió en Haití. En Haití la dictadura se prolongó, no se construyeron instituciones democráticas, y ahí está la diferencia. En el día de ayer, por ejemplo, yo estaba leyendo un artículo de las 33 ciudades peor habitables del planeta, o sea, peores para vivir, para usted vivir en el planeta, y Puerto Príncipe es la número 3 en la lista. Mientras que Santo Domingo, la República Dominicana, es un país que con todos sus defectos, es un país que yo creo que todos confiamos en este sistema democrático. Así que nunca olvidar que las dictaduras, a las únicas personas que benefician son a los allegados de los dictadores, y ocurre en todas partes del mundo. Las dictaduras no benefician a los países. No queremos otro Trujillo en la República Dominicana, preferimos gobernantes imperfectos, pero electos por el voto popular. Y hablando de votos populares, bueno, la Junta Central Electoral terminó de contar. Es un proceso que, si se quiere, se convirtió de algo enormemente organizado, con una promesa de entregar resultados en 5 o 6 horas, a un proceso muy tortuoso, sobre todo por la flexibilidad que tuvo la Junta Central Electoral, el pleno de la Junta Central Electoral, ante los requerimientos de los partidos de oposición. Ahí está el boletín número 14. Ese boletín lo que hace es confirmar exactamente a nivel presidencial lo que decían las encuestas. Fíjense lo interesante que son esos números.
Una de las encuestas hablaba de que el presidente Danilo Medina, era la encuesta Greenberg, decía que el presidente Danilo Medina tenía una potencialidad de voto, una intención de votos del 62%. El boletín número 14, con el 100% de los votos contados y recontados, o sea, contados electrónicamente y contados a mano, tiene 61.7%, o sea, por un 0.3%, un decimal, la encuesta Greenberg no acertó exactamente lo que iba a sacar el presidente Danilo Medina, casi 2.900.000 votos. Y la misma encuesta Greenberg, la última que se publicó, y hay que quitarse el sombrero ante esta firma, en 2 ocasiones lo ha hecho, decía que la oposición o Luis Abinader obtendría el 38%. Pues el boletín 14 de la Junta Central Electoral dice que Luis Abinader tiene el 35.6%, pero cuando usted comienza a sumarle al resto de la oposición, que son evidentemente votos que no tenían la tendencia hacia el Partido de la Liberación Dominicana y sus aliados y el candidato Danilo Medina, le da 38%. La oposición exactamente tiene un 38% cuando usted suma todos sus votos. Se incluye los del PQDC, Fuerza Nacional Progresista, el PUN, etc. Y el tercer partido, fuera de las alianzas, ni siquiera llega a 100.000 votos. Alianza País, el partido de Guillermo Moreno, no llega a 100.000 votos. Tiene 82.000 votos aproximadamente. Entonces yo, en mi artículo de hoy en Chispa, yo hago una matemática en reversa. Yo digo, bueno, si usted tiene 82.000 votos y votaron 4.600.000 personas, eso significa que usted tiene 4.500.000 y tantos personas en contra. Porque unos votan a favor y otros en contra. A nivel presidencial, la barrida es tal que Danilo Medina como candidato gana en todos los municipios del país, incluyendo los municipios que perdió el PLD a nivel de las alcaldías. Tenemos una barrida histórica por parte del Partido de la Liberación Dominicana, la cual también es referida en un interesante artículo en el día de hoy por el presidente de ese partido, Leonel Fernández, en el periódico Listín Diario. La página de la presidencia de la República ya hay que pasarla en este país. Danilo Medina fue ratificado como el presidente nuestro hasta el año 2020, 16 de agosto. Entonces la lucha política o los temas políticos deben comenzar a disminuir en cuanto a su discusión y tenemos que centrarnos en los problemas que tiene la República Dominicana como todo país. En cuanto al Congreso, no se había visto una barrida así en la historia política de este país. Solamente en la provincia de Santo Domingo, para darles una idea, la senadora Cristina Lizardo obtuvo 570.000 votos. Una sola candidata. Y eso arrastra a una cantidad de diputados que creo que muchos de ellos ni siquiera pensaban que iban a ser diputados, porque a quien llevaba en contra Cristina es a alguien repudiado por este país que se llama Juan Uvieres. ¿Y qué quería el PRM? Que lleváramos como senador de la provincia de Santo Domingo a ese personaje que ahora está en huelga de hambre. Cristina sacó 570.000 votos y el PLD obtuvo en esa demarcación, que es la más grande del país, 28 de 34 diputados. El Partido de la Liberación Dominicana se acerca, nosotros calculamos desde el principio, creo que lo habíamos hablado aquí con Don Freddy, hablando de Don Freddy. Don Freddy está en unas merecidas vacaciones, por eso su ausencia. Cometí el error de no mencionarlo y estará fuera 2 semanas, así que
ustedes estarán conmigo un tiempito aquí, en lo que vuelve don Freddy. Pues habíamos comentado con don Freddy de que calculábamos que el PLD podría obtener en la Cámara Baja entre 118 y 120 diputados. Pues nos equivocamos. El PLD debe tener, o ya le contamos, 129 diputados en el Congreso de la República con 28 senadores. Eso quiere decir que la fuerza congresional del PLD, unos dicen congresional como yo, otros dicen congresual, la fuerza de Congreso del PLD es avasallante. Ahora, yo le quiero recordar a mis amigos y compañeros del Partido de la Liberación Dominicana, mis amigos de muchísimos años, que como decía el ministro de Relaciones Exteriores de Domingo Faustino Sarmiento, cuando terminó la guerra de la Triple Alianza, y lo vamos a explicar ahora, porque es una frase muy usada por el presidente Joaquín Balaguer en sus discursos. Decía él, Varela decía, la victoria no da derechos. La victoria no da derechos. La guerra de la Triple Alianza fue aquel hecho histórico que enfrentó al Paraguay en ese momento, 1875, la principal economía de Sudamérica. Sí, el Paraguay, la principal economía de Sudamérica. En 1875 lo enfrentó al Paraguay, a Brasil, Argentina y Uruguay. Por eso se llamó la Guerra de la Triple Alianza en contra del Paraguay. Estos tres países enfrentaron a el Paraguay y cuando termina la guerra, que duró 5 años, pues Brasil se planteaba prácticamente anexarse todo el territorio paraguayo. Y Varela, que era el ministro de Relaciones Exteriores del humanista latinoamericano Domingo Faustino Sarmiento, les advirtió que la victoria no daba el derecho de apropiarse de los territorios del Paraguay, sino que y esto es una doctrina de relaciones exteriores, es una doctrina de la diplomacia, de que la victoria, lo que en este caso, aplicado a lo del PLD y el Congreso, lo que le da es una enorme y gravosa responsabilidad. El PLD tiene una enorme responsabilidad para con este país ahora. Ya no tiene ninguna excusa a decir que tiene que negociar con nadie para pasar las leyes que reafirmen y construyan lo que es la institucionalidad que necesita la República Dominicana para el futuro. No puede, porque tiene una mayoría que incluso le permite aprobar las leyes orgánicas. Sí, las leyes orgánicas, aquellas leyes que necesitan 2/3 partes de los votos de las cámaras para ser aprobadas. Pues el PLD, el Partido de la Liberación Dominicana, el país le ha dado el poder para poder modificar o aplicar lo que son las propuestas en forma de leyes que van a construir el futuro de la República Dominicana. Y este es el secreto de los países que progresan. El secreto de los países que progresan no es estar cambiando de gobierno cada 4 años. Como hay gente que habla de, incluso hay un discurso famosísimo de Balaguer de los años 50, el principio de la alternabilidad. Los países que progresan son los países que tienen gobierno de largo plazo, no los que viven alternando gobiernos cada 4 años. El mejor ejemplo de esto es Chile. En Chile de 1990 hasta el 2010, el mismo sello, 20 años de gobierno, la misma gente. No el mismo presidente, porque en Chile no hay reelección, pero sí el mismo grupo gobernante de partidos de la Concertación por la Democracia, ahora nueva mayoría, dirigido por Michelle Bachelet. En este momento, Michelle Bachelet ha sido presidenta 2 veces. El mejor ejemplo de esto es Taiwán, que era un pedazo de piedra en el medio del mar de China, donde fueron a parar los restos del ejército nacionalista de Chiang Kai-shek cuando fue derrotado por Mao Zedong y los comunistas. Una potencia mundial, Taiwán. El mejor ejemplo es Corea del Sur,
destruida por la invasión japonesa después de la Segunda Guerra Mundial, una guerra, la llamada Guerra de Corea, que termina en 1953, gobierno de larguísimo plazo, una potencia mundial. El mejor ejemplo de esto es Singapur. 1960 Singapur era peor que Haití probablemente. Y Singapur, un gobierno un poquito más atrás, 1953, 54. Un país sumamente pobre, con un clima pésimo, húmedo, una enorme cantidad de enfermedades tropicales, pues se convirtió en una potencia mundial. ¿Qué? Gobierno de largo plazo. La República Dominicana, 2004 al 2016 ya, y vamos hacia el 2020, un gobierno que destruyó el país. Usted lo puede analizar como quiera, que si los banqueros se robaron el país, que si quebraron la banca, lo que usted quiera. Pero del 2004 hasta el 2016, en 3 gobiernos consecutivos del PLD, hemos construido casi 4 repúblicas dominicanas y se ve en la calle. Entonces, las instituciones fuertes se construyen a partir de proyectos políticos fuertes, y en este caso el PLD tiene una gran responsabilidad con este resultado electoral. Y su responsabilidad es desde el punto de vista institucional, porque ahora sí es verdad que no tiene que negociar con nadie. Y al no tener que negociar con nadie, ahora sí es verdad que el país puede pedirle resultados. Ahora sí es verdad que el país puede pedirle cuentas al Partido de la Liberación Dominicana. Y eso no se logra con fricciones internas. Eso se logra con la construcción de un proyecto, con un acuerdo a través del cual ya no hablemos, por lo menos por los próximos 2 años, de candidaturas. Porque ¿de qué candidatura vamos a hablar en este momento? Cuando lo que debe centrarse el partido de gobierno, con esta responsabilidad, repetimos, que le ha dado el país a través del voto popular, donde debe centrarse en la construcción institucional que necesita la República Dominicana. Y les voy a dar un ejemplo. Casi nunca he estado de acuerdo con él. Sin embargo, en este momento tengo que estar de acuerdo. Nosotros escribimos la semana pasada acerca del tema de aquel concierto que se dio el miércoles de la semana pasada en el Estadio Quisqueya. Un concierto donde corren las llamadas drogas de diseño. Yo no digo que todo el que va al concierto se droga, ¿eh? Lo que digo es que lo usual en los llamados conciertos rave, se escribe R-A-V-E, es que las drogas de diseño son las que mantienen despiertos a todos esos muchachos. Y cuando usted va, al otro día se da cuenta que hay montones de botellas de plástico llenas de agua. O que tenían agua, porque es parte de. Dice hoy el Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, que el tema de la drogadicción tiene que tratarse como un tema de salud pública. Totalmente de acuerdo. Ese es un ejemplo de cómo un país debe cambiar el enfoque. El problema de la drogadicción, del adicto a las drogas, es un tema de salud pública. Y más ese tipo de sustancia. El problema del tráfico es un problema de coerción y policía. Pero el otro problema, los que usan drogas narcóticas, estoy totalmente de acuerdo con Domínguez Brito, esa ley hay que reformarla, hay que estudiarla. ¿Y quién? El Congreso. Que hay temas que es de urgencia tratarlos. El tema de la seguridad pública, ya el PLD no tiene ningún tipo de excusa para no aprobar, discutir y aprobar lo que es la reforma de la policía en la República Dominicana. O modificamos el código o cambiamos la policía, o los dos. Pero así como estamos no podemos seguir. Cuando usted hace una encuesta, ¿qué le molesta a la gente? La seguridad ciudadana, esa es la principal molestia. Entonces ya no hay excusa para decir, no, que espera que vamos a hacer ahora un acuerdo con el PRD o con el PRM, no. Por eso digo, la victoria no da derechos. La victoria lo que provoca
Es una enorme cantidad de responsabilidad sobre los hombros. Y ahora eso está encima del Partido de la Liberación Dominicana. Ya el PLD no tiene excusa para decir que no se aprueba la ley de partido porque hay que negociarla. No, ya no. Porque el país votó por los candidatos del PLD. Y al votar por los candidatos del PLD, el liderazgo de ese partido tiene que asumir la responsabilidad de lo que es la presentación y aprobación de una ley de partidos y una ley electoral que nos evite todo este tipo de temas que tenemos últimamente en el país. Tenemos 2 semanas en ascuas y todavía hay gente que perdió de una forma lamentable, que anda haciendo disque huelga de hambre en iglesias. O sea, como si fuéramos un país donde no estamos acostumbrados a votar, como si fuéramos Haití prácticamente, donde cada mes, cada 3 semanas, se posponen las elecciones. Entonces yo creo que este resultado electoral, aparte de que el Partido de la Liberación Dominicana debe celebrarlo, de que se debe reconocer lo que es el voto a favor del presidente Medina, el presidente Medina contra lo que muchos creíamos en un momento determinado, al final tenía razón. 4 años era muy poco para hacer y terminar una obra de gobierno, y un presidente que esté haciendo lo correcto, es el voto popular el que tiene que decidir si sale o se queda. Artículo 2 de la Constitución, porque la soberanía está en el pueblo. Es el pueblo el que otorga el poder y el que lo quita. Y el que lo quita. Aquí ha habido presidentes que han ido a la reelección y el pueblo los quita. 1978, Joaquín Balaguer, el pueblo fue y votó y lo quitó. Y por más que hubo militares que detuvieron el conteo de votos en la Junta Central Electoral, el pueblo fue y lo quitó. 2004, Hipólito Mejía intentó reelegirse. El pueblo fue y lo quitó, porque la soberanía al final reside en el pueblo. En el caso del presidente Medina, con la publicación de este último boletín, no hay dudas de que ratifica un liderazgo importante en lo que es su propio partido y en lo que es una parte importante del país. Porque hay números pequeños de las encuestas que tampoco pueden olvidarse. En la misma encuesta Greenberg y también en la encuesta Gallup hay unos números que deben llamar la atención a la clase política dominicana. Pueden celebrar o llorar. Eso no es problema nuestro. Nosotros lo que hacemos aquí es analizar. Cuando le preguntan, y las dos dan exactamente lo mismo, los mismos resultados. Cuando le preguntan a los dominicanos cuál es su simpatía o pertenece usted a algún partido político, el 41 en un caso y el 42 en otro dice al Partido de la Liberación Dominicana. No llega al 50, ¿eh? El PLD obtuvo en estas elecciones, hubiera podido ganar solo 50.2%. O sea, primera vez que el PLD pasa como partido del 50%. No había pasado nunca. Lo más alto que había llegado había sido en el año 2004, cuando llegó al 49%. Y el segundo partido más importante de la República Dominicana es el Yo No Tengo Partido. El 37% de los dominicanos, tanto en Gallup como en Greenberg, dicen yo no tengo partido, no simpatizo por ninguno. Y el tercero entonces anda por un 15-16%. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un descreimiento importante en lo que es el sistema de partidos de la República Dominicana en este momento, que estamos haciendo una transición entre la política que se efectúa, se realiza, se trabaja a través de organizaciones políticas organizadas a lo que es el voto por personalidades. Porque si usted tiene un PLD que anda por un 40% y un Danilo Medina que anda por un 62%, hay un 22% de diferencia. Entonces, ¿qué atrae el voto hacia Danilo? La personalidad. Y lo mismo ocurre con otros candidatos. Por ejemplo, el PRM, Partido Revolucionario Moderno,
es un partido que aparentemente sustituyó en el escenario político nacional en un año al PRD, un partido fundado en 1939. O sea, el partido más antiguo de la República Dominicana se fue a pique en exactamente 11 meses. ¿Por qué? Personalidad. Porque ya la gente no se siente tan atraído al hacho. Como nosotros siempre decíamos, no, que cuando lleguen a la casilla de votación y vean el gallo colorado, le tiemble el pulso para votar por otro. Mentira, y eso se acabó. ¿Qué demuestra, qué se puede poner de ejemplo esto? El fraccionamiento del voto. En La Vega, Danilo Medina gana las elecciones a la candidatura presidencial y Alexis, el síndico, el alcalde, pierde. Pero no pierde por 3 votos, pierde por 40,000 votos. O sea, el que gana es el PRM. Kelvin gana la sindicatura. ¿Cómo? Porque la gente fracciona, ya no es verdad que le tiemble el pulso para votar por otro símbolo, ¿eh? Y lo difícil que era buscar ese candidato. O sea, irse de la boleta 1 o 2 a buscar en el 15 la cara de ese candidato. En la capital también pasó lo mismo. Hay personas ahora auscultando lo que ocurrió en el Distrito Nacional. En mi caso, yo lamentablemente tuve que acordarme de ese tema en el día de ayer. ¿Por qué? Porque mi madre está enterrada en el cementerio de la Máximo Gómez. Última vez que voy ahí. Ahí se roban todo y ese cementerio es parte de lo que es la responsabilidad de la alcaldía de la capital. Yo no sé si es que los cementerios privados ahora pagan para que hagan eso, pero si usted quiere guardar su vida, no vaya a un cementerio de esos, ¿eh? Quizá un día de las madres usted puede ir, como el día de ayer. Porque al haber tanta gente, será más difícil que lo asalten. Pero si usted va al cementerio Cristo Redentor, al cementerio de la Máximo Gómez, y ve lo que yo vi ayer, entonces entiende un poco de lo que ocurrió en el Distrito Nacional. Y se deja de estar equilibrando e inventando cosas. Es que hay situaciones que ya la gente no soporta, y no lo soporta a partir de lo que son sus intereses individuales. Y por eso la gente fracciona. Y aquí se cuestiona el fraccionamiento. Sin embargo, ahí está. El PLD gana Moca en la presidencial y el senador saca casi el 70%, o sea, Rafael Vargas, y pierde la sindicatura. ¿Cómo? La gente fraccionando. Hubo una conspiración para que perdiera el candidato alcalde del PLD. Claro que no. Simplemente la población de Moca escogió a otro. En Jarabacoa ganó el candidato del Partido Reformista. Sustituyó a la alcaldesa del Partido de la Liberación Dominicana y el PLD ganó las elecciones a la presidencia. ¿Cómo? Porque la gente fracciona. En San Pedro de Macorís, para poner un ejemplo y dejarlo ahí ya, porque de números hemos hablado suficiente. Lila Alburquerque, que perdió, y quiero felicitarla a través de este medio, a mi amiga Lila, que perdió hace 6 años su candidatura a diputada en la boleta del Partido Reformista, su partido de origen. Fue la candidata más votada en San Pedro de Macorís, en la boleta del PLD ahora. Porque ya la gente no le tiembla el pulso para cambiar de símbolo. La gente vota por sus intereses, no intereses particulares. La inmensa mayoría no depende de la política. Aunque a mucha gente dice que aquí todo depende de la política, no es verdad. La nómina pública de este país es el 10-12% de lo que están empleados. La inmensa mayoría de los dominicanos está empleado en el sector privado. Esa es la realidad electoral. Creo que ya esto está cerrando prácticamente un capítulo. El presidente Medina ha tomado su ritmo normal de trabajo. Ya el Congreso recomienza sus trabajos, los que salen, los que entran,
y el 16 de agosto asumirá un nuevo gobierno. Ya terminamos el tema electoral. Cuando volvamos, entonces comenzaremos con el tema internacional. Y en el día de hoy, como todos los últimos lunes del mes de mayo de cada año, en los Estados Unidos se celebra el Memorial Day. El Memorial Day, que es un día muy norteamericano, lo que hace es conmemorar los muertos, las personas que han dado su vida por la Unión Americana en las distintas guerras que ha librado Estados Unidos a través de su historia. Los Estados Unidos han participado en, primero, una guerra civil que en el siglo XIX se llevó a casi 500,000 de norteamericanos, luchando los unionistas contra separatistas del sur por el tema de los derechos civiles, sobre todo por el tema de la esclavitud. Participaron en la Primera Guerra Mundial y se convirtieron en potencia mundial a partir de su participación en la Segunda Guerra Mundial. Pues en el día de hoy se celebra el Memorial Day, es uno de los días de fiesta más importantes de todos los Estados Unidos. Lo comentamos porque sabemos la relación tan cercana que tenemos los dominicanos con la potencia que es nuestra vecina, nuestro principal socio comercial y sobre todo el país que es receptor de una gran cantidad de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Así que a los que son norteamericanos también los acompañamos en esta celebración. Nosotros tocamos un tema la semana pasada, por el cual incluso hace un ratito nuestro compañero Héctor Herrera Cabral nos estaba llamando la atención. Sin embargo, cuando llegamos aquí, a pesar de que lo escuchamos, es nuestro amigo hace muchos años, y siempre tenemos diferencias porque él dice que yo soy de derecha, o sea que aquí hay un club, una tríada de derecha que está compuesta por Julio Martínez Pozo, Oscar Medina y Humberto Salazar, que hablan en los medios de comunicación. Entonces él dice que nosotros somos los jefes de la tendencia del derechismo en los medios de comunicación, y me llamaba la atención Héctor, que se plantea que él es una persona de avanzada, acerca de la observación que hicimos sobre la participación del expresidente Leonel Fernández en el tema venezolano. Nos decía que no teníamos razón, de que sí había que embarcarse en ese tema. Recuerden que estamos hablando de una comisión que se formó aquí con José Luis Rodríguez Zapatero, Martín Torrijos y Leonel Fernández, que los tres fueron hasta Venezuela y hubo una reunión en Punta Cana este fin de semana, lo que se supone era una reunión secreta. Pues esa reunión secreta terminó en un tremendo fracaso público, porque hay una declaración que la estoy buscando aquí del ex candidato de la oposición, Enrique Capriles, quien habla de que no hubo diálogo con el gobierno, de que en Punta Cana no se vieron la cara siquiera, ni les interesa mirarse la cara, porque el chavismo, como dice él, vetó a Carlos Vecchio, que es uno de los líderes de la oposición, que está en búsqueda y captura desde el año 2014 para llevarlo preso. Y que lo único que hay que discutir en Venezuela es la fecha del referendo revocatorio para ver lo que quiere el pueblo venezolano. Eso es un diálogo de sordos. El que entra ahí a tratar de mediar entre un individuo irracional llamado Nicolás Maduro, porque es irracional. Cuando usted plantea incluso una revolución del tipo que usted que plantea esta gente, con vínculos claros
de familiares ahora con el narcotráfico, porque los sobrinos de la mujer de Nicolás Maduro que están presos en Estados Unidos están cantando Claro de Luna. Usted lo que puede hacer es embarrarse en ese tema. Eso no es solidaridad latinoamericana. Eso es usted embarrarse en un tema que a nadie le conviene estar embarrado, sino dejar que actúen los organismos que están llamados a ello, especialmente la OEA. Almagro dijo claro lo que tiene que haber. Cumplir la ley que la Asamblea Nacional dictó de un referendo revocatorio, y el chavismo no quiere entregar el poder. Ya en esta semana, Lufthansa, la línea aérea alemana, dijo que no vuela más a Caracas. ¿Por qué? Porque no le pagan, no le permiten repatriar el dinero de los pasajes. En el día de hoy, TAM, la línea aérea más grande junto con Copa de toda América Latina, que tiene su sede en Brasil, también cierra sus vuelos a Caracas. Y cada día que pasa, Venezuela queda más aislado, y no es verdad que una comisión donde se plantee que va a haber soluciones económicas a un sistema que no funciona va a permitir salir airoso a una comisión de 3 personas que lo que van a quedar es embarrados. Entre ellos está el presidente Leonel Fernández de la República Dominicana. Si quieren su dosis de heroicidad, que sigan intentándolo. Ahora, las declaraciones de Capriles en la tarde de hoy son muy claras. Ellos no quieren mediación. Ellos lo que quieren es que el gobierno diga cuándo se va a votar en Venezuela, que es lo que corresponde. Y frente a esto hay unas declaraciones muy importantes. Y yo creo que desde el punto de vista histórico y de potencialidad de los países latinoamericanos hacia el futuro, son muy interesantes, que dio en el día de hoy Ernesto Samper, el expresidente de Colombia. Una de las figuras, desde el punto de vista intelectual, mejor formadas que tiene Latinoamérica, que dice que hemos quedado los latinoamericanos embarcados entre un presidencialismo que no funciona y un colonialismo español que hace siglos debimos haber dejado atrás. Y que la muestra de la crisis del sistema político que hemos escogido, que es el sistema presidencial, está en Brasil en este momento. De que si hubiera sido Brasil un país europeo, y es la realidad, lo que ocurría con Dilma, lo único que había que hacer era, con Dilma Rousseff, era que el Congreso diera un voto de no confianza a la presidenta. Ese voto de no confianza entonces hacía que se convocaran a unas elecciones anticipadas, que es lo típico del sistema parlamentario, y se eligiera un nuevo presidente por el voto popular. Lo mismo que debería ocurrir en Venezuela. Ese gobierno no funciona y se quiere glorificar a una figura presidencial, y la presidencia fue un invento de los Estados Unidos, y en Latinoamérica ha hecho crisis en una gran cantidad de países. Esa es la realidad. Y lo dice en el día de hoy Ernesto Samper, y yo estoy totalmente de acuerdo. Hubo una transición de este sistema presidencial absoluto a partir de las dictaduras latinoamericanas que cayeron una a una en la década de los 80 y principios de los 90, pero el sistema está haciendo aguas de nuevo y no tenemos respuesta. Como país, a países, no tenemos respuesta. Y las crisis económicas traen inmediatamente crisis políticas. Y ahí está planteada una crisis política en Chile, con la presidenta Bachelet, acusada, su familia, de corrupción, de que tenía una oficina en el Palacio de la Moneda para comprar tierras a bajo precio, con información privilegiada, y venderla a altísimo precio. ¿Quién? Su hijo. Y ella es testigo ahora. Ahí está la presidenta Cristina Kirchner, prácticamente a mitad ya con un pie en la cárcel por las declaraciones de Lázaro Báez, los escándalos en Brasil, los problemas en Ecuador,
los serios problemas que tiene Venezuela y el resto de América Latina. Cuidemos lo nuestro, que es lo que tenemos que hacer. En este caso, seamos aislacionistas y tratemos de cuidar esta democracia imperfecta, todo lo que usted quiera, pero una democracia al fin, donde votamos cada 4 años y en cierto modo de la riqueza que producimos todos, nos estamos de algún modo beneficiando prácticamente todos, porque los sismos se enterraron junto con el muro de Berlín. Ustedes y yo nos veremos en el día de mañana. Que pasen un feliz resto de la tarde.